Un escritor rumano, un filósofo en Rumanía, escritor en Rumanía, pertenece al siglo XIX, el filósofo al siglo XX, desconocidos, un escritor también en Islandia y un pintor en Hispanoamérica, más concretamente en Argentina. Thorberg Thordarson fue escritor irlandés de origen campesino, estudió lenguas y cultivó la teosofía y el espiritismo. Sus ideas evolucionaron hacia el socialismo por la influencia al final de Wells, Bernard Shaw y Upton Sinclair, intelectuales importantes de la edad contemporánea occidental. Después de viajar por Europa, porque estuvo en Suecia, Dinamarca y la Unión Soviética, escribió la obra El peligro rojo de 1935, donde manifestó su simpatía, su eh, forma positiva en torno a la Unión Soviética. Un hombre al final que era de la teosofía, el espiritismo, que el espiritismo, el significado es cuando el cuerpo, como hablaban los filósofos y los pensadores, terrenal moría, el alma iba más allá. Es decir, es como esa forma de que tu alma se va a reencarnar cuando, bueno, pues, lo terrenal desaparece. Y luego, bueno, pues admiró, tuvo simpatía por la Unión Soviética y por el socialismo, debido también a la influencia de diversos intelectuales de la era contemporánea. Ion Eliade Radulescu fue escritor y político rumano, compaginó el arte con la política, literatura, autor de la primera gramática rumana en 1828, también fundó el Correo Rumano en ese mismo año y la primera revista literaria que fue o se denominó Correo de los Dos Sexos en 1866. En 1848 fue uno de los animadores del movimiento revolucionario. A su regreso del exilio en 1866 colaboró en la creación de lo que más tarde fue la Academia Rumana, y una de las obras es Una noche sobre las ruinas de Tirgoviste de 1836, justo además cuando se fundó la revista Correo de los Dos Sexos. En ese mismo año también se publicó una de sus obras. Y él, que fue uno de los animadores o agitadores del movimiento revolucionario, más animadores, fue el principal cabecilla o líder. Y quiere decir que en 1848 se produjo las revoluciones europeas. La primera que hubo fue las revoluciones de 1820, que eran constitucionalistas, es decir, cambiar esa monarquía absolutista por una monarquía constitucional, que se dio más en los países del sur de Europa, España y algunos estados italianos, e incluso la independencia de Grecia, que bueno, se produjo una guerra de casi 10 años, casi, en 1829, con el Tratado de Adrianópolis, finalizó el conflicto y, bueno, Grecia consiguió convertirse en un nuevo país o estado en 1830. Es decir, que es un país también joven, porque estaba bajo el imperio turco u otomano. Y luego en 1830 fue la caída también de las revoluciones, por ejemplo, de las monarquías en Francia, de la monarquía Borbón por la Orleans, o la división de Bélgica con Países Bajos, o Noruega, Suecia, bueno, esas revoluciones que se produjeron por Europa. Y luego la de 1848 se produjo en diversos estados como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro también, luego eso provocó también en los años posteriores las unificaciones de Alemania e Italia, que se produjeron en 1871. Bueno, pues en 1848 fue el periodo en el cual se produjeron revoluciones con el objetivo de la independencia de esos países del Imperio Austrohúngaro, o del Imperio Otomano también, o del Imperio, otros imperios, con el objetivo de cambiar los juegos de monarquías muy autoritarias a monarquías constitucionales. Mircea Eliade fue filósofo y escritor rumano, destacó por sus estudios de mitología y religiones comparadas, cursó filosofía en la Universidad de Bucarest, vivió en India durante 3 años, allí estudió sánscrito y filosofía hindú en la Universidad de Calcuta, estancia que finalizó con 6 meses en un refugio en las montañas del Himalaya. Regresó a Rumanía, a su país, y se convirtió en docente. Durante 7 años estuvo como docente en la Universidad de Bucarest, bueno, del año 1963 hasta 1940. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue agregado cultural en Londres y Lisboa durante 2 años, y a partir de ahí, con el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en profesor de la Sorbona, se marchó de Rumanía y se fue a París, a Francia, y ya no volvió más a su país. A partir de ahí, de París, después de más de una década, se marchó a Estados Unidos y estuvo residiendo en Chicago.
en cuya universidad fue catedrático de Historia de las Religiones hasta su fallecimiento. Y la obra es Nacimiento y Renacimiento de 1958. Eliade fue un escritor importantísimo porque bueno, pues estudió mitología, religiones comparadas, estuvo además en India y de ahí bueno, aprendió al final el sánscrito, que fue un idioma que surgió en el siglo III antes de nuestra era o antes de Cristo, que bueno, pues se hablaba en India y que bueno, pues estudió también la filosofía hindú. Es decir, que unió al final esa filosofía occidental con la filosofía oriental, como muchos de los filósofos a lo largo de la historia han ido uniendo ambas filosofías. Incluso se unió más tarde también como la historia a la religión. Y él se convirtió en profesor, estuvo 7 años en Rumanía, luego estuvo como agregado cultural en Londres y en Lisboa 2 años, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en profesor, es decir, de París, donde se estuvo ahí, bueno, pues, un tiempo. Y 11 años después ya residió definitivamente fuera de Europa. Estuvo en Chicago, en Estados Unidos, donde se convirtió en profesor bueno, profesor no, catedrático de la historia de las religiones hasta su fallecimiento. Es decir, que estuvo 30 años como catedrático de historia de las religiones y bueno, pues dejó una huella importantísima en su país, pero no solo en su país, sino también en el ámbito occidental. Y para finalizar, bueno, pues comentar el arte hispanoamericano en Argentina. Sul Solar fue pintor argentino, tras asimilar las innovaciones de las vanguardias, porque estuvo una estancia bastante larga por el continente europeo, desarrolló un estilo personalísimo que destacó por su originalidad y por la fusión de elementos característicos de diversas corrientes, resultando en una obra de signo fantástico y visionario, personaje excéntrico y curioso. Poseyó una gran cultura que exhibía con sencillez y gracia poco común. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Vuelvilla de 1936. Con ello finalizo, comentar que he hablado de América, en América del Sur, con Argentina y el resto eran ejemplos en Islandia y Rumanía. Así que si os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura americana, bueno, americana y sobre todo europea, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.